Esto es una fotografía de Chema Madoz. No sé si conocéis a este fotógrafo. Os animo a que lo busquéis por ahí, que busquéis sus fotografías, porque son el paradigma de lo que es crear, de lo que es transformar, de lo que es cambiar la imagen, ¿no? Fijaros aquí cómo ha unido dos conceptos, que es el del trenecito de juguete y el reloj, ¿no? Y cómo juntándolos habla del discurrir del tiempo. Y emplea eso de forma metafórica, ¿no? Esta es la gran capacidad y el gran poder que tienen las imágenes, ¿no? Y las imágenes hechas con mucha cabeza y con mucho manejo de lo que está pasando, ¿no? Esto es otra imagen de Chema Madoz. Fijaros cómo explica, cómo nos lleva al terreno de la materia y de lo aleatorio, y al mismo tiempo las posibilidades de combinación de moléculas trabajando sobre un plano en el que lo que hay es una combinación de movimientos, ¿no? Como es el billar. Entonces, esto es una de las grandes potencialidades a las que el ser capaces de desarrollar esto, la imaginación. En la mente de una persona cabe todo el universo. Todas las posibilidades son posibles, siempre y cuando sepamos que esto nos compete a todos y que todos podemos hacer eso, ¿no? Y que todos podemos materializarlo, que todos somos capaces de hacer esto, que es un poco la lógica con la que estamos trabajando en esta asignatura. Estamos tratando de darnos cuenta de que somos capaces de. Y para ello, pues estamos haciendo una serie de prácticas, una serie de ejercicios que en sí no son importantes, que en sí no valen para nada, pero sí valen para que seamos conscientes de que tenemos la capacidad de poner una carretera, de abrir
que es modelable, ¿vale? Si alguna vez tenéis la oportunidad de trabajar en una alfarería, de trabajar con un torno, vais a flipar del poder que de repente tenéis en vuestras manos con el mero hecho de apretar un poco esa masa y ir elevando la mano, y cómo de repente surge un jarrón, un contenedor. Porque eso es posible porque el material, en este caso el barro, tiene la humedad adecuada, está amasado, está libre de impurezas, está preparado para transformarse, ¿no? Lo que nos decía Louis Bourgeois, nuevamente, porque soy capaz de hacer, deshacer, rehacer tantas veces como quiera, ¿no? Y esto es lo que nos enseña las artes. Nos dan la clave de que cuando me permito crear, cuando me permito estar en modo creativo y no en modo de supervivencia, puedo cambiar el mundo en el que vivo. Las artes no nos enseñan exclusivamente a hacer arte. Las artes nos enseñan a estar en la vida, a responder a los cambios que hay en la vida. La creatividad que nos enseñan las artes son cosas que podemos extender a nuestro modo de estar en el mundo. Y hay que ser creativo para saber cómo tengo que elegir un trabajo,
y saber con qué persona quiero vivir. Y ser creativo para seguir manteniendo la ilusión por la vida y la ilusión por los proyectos y la ilusión por muchas cosas, ¿no? La creatividad en las artes no se remite única y exclusivamente a hablar de las artes, ¿no? Entonces nos vamos a acercar a este mundo de los contenidos culturales, artísticos, a través ahora de las imágenes estáticas, las que están vinculadas con la fotografía, ¿vale? Al mismo tiempo, pues está el mundo del diseño, que no nos vamos a meter ahí. Si nos diera un poquito de tiempo, a lo mejor nos metemos en el tema del audiovisual, pero vamos a arrancar por el tema de la fotografía, ¿no? Por ese mundo que nos rodea, tan potente y tan rico, que es el de la imagen, y al que estamos expuestos desde que abrimos los ojos, ¿no? Todas las mañanas. Y cogemos el móvil o salimos a la calle y nos encontramos ya con un bombardeo constante de fotos. Imaginaros el procesado tan rápido que hacemos a nivel visual, repasando Instagram, por ejemplo. Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, las redes sociales, ¿no? El ojo está decodificando una cantidad de signos, de señales tan brutales por el contenido, brutales por el volumen que tienen, por la cantidad de ellas. Una de las maneras de aprender a manejar las imágenes es patear los museos. Ir y daros de golpe con lo que hay allí. Y haceros preguntas, porque de eso va el arte contemporáneo, ¿no? De entrar allí y hacerte preguntas. ¿Por qué de repente hay alguien que cuelga esto en una sala? ¿Qué me está queriendo contar, ¿no? ¿Qué me está queriendo contar Louis Bourgeois con una araña? ¿Qué me está queriendo contar Anish Kapoor con ese remolino en el suelo que está dentro de un museo? Y solamente cuando nos exponemos a algo que es nuevo, que nos saca del carril del que hablábamos antes, de esa estructura mecánica, de ese piloto automático con el que pienso habitualmente, es cuando me puedo empezar a abrir a un nuevo mundo. Si ni siquiera me expongo y no me cuestiono lo que tengo delante, pues sigo manteniendo mi esquema de que arte es pintar como pintaba Velázquez. Que ole, vamos, chapó por el señor Velázquez. Pero que hay mucho más. Y que después de Velázquez llegó otro superhombre y vino el mensaje de Goya, ¿no? Y Goya, que también pintó a la familia real, pero después nos pintó a los que pintó al ser humano, ¿no? Y ahí están las pinturas negras, ¿no? Con toda esa Biblia del ser humano hecha pintura. Porque solamente cuando ampliamos nuestros conceptos visuales y nuestros conceptos artísticos, abrimos la mente y realmente contemplamos que existen más posibilidades. Más posibilidades de ser, más posibilidades de entender, más posibilidades de estar en el mundo. Este es otro punto al que nos llevan las artes. Cuando las artes están presentes en la escuela, las artes nos amplifican la manera de mirar y por tanto la manera de entender. Podéis acceder al Reina Sofía y vais a ver la cantidad de maneras distintas de contar el mundo que los artistas tienen. Y cada uno tiene su manera, tiene su lenguaje, tiene su código. Y lo representa, lo pone allí delante,
contando las cosas con su voz propia. Si hay muchas maneras de contar el mundo, quiere decir que hay muchos mundos posibles. Y no solamente existe lo mío, no solamente existe lo que yo he llegado a comprender, hay mucho más allá de lo que contaba antes Jorge, que hacen con los elefantes pequeños, ¿no? Cuando son pequeñitos les ponen una cuerda en la pata. Ellos, que son impulsivos, que son jovencitos, que tienen fuerza, hacen esfuerzos por romperla y por irse por ahí. Como no pueden, al final admiten que su mundo es limitado. Y cuando son adultos, por el mero hecho de ponerles una argolla en la pata, ya se mantienen en el sitio, porque aprendieron de pequeñitos que el mundo no es para ellos, que el mundo es limitado, que el mundo se limita al espacio en el que se encuentran. Por eso las artes no están en la escuela, por eso las artes no se contemplan en la escuela, porque hace a la gente que rompa las fronteras de lo establecido y que imagine que otras cosas son posibles, que otros mundos son posibles y que tienen la capacidad de crear, no crear arte, que es lo de menos, para eso ya están los artistas, sino que son capaces y tienen la capacidad de crear en sus vidas, de crearse a ellos mismos en sus vidas. Por eso no interesa que las artes estén en la escuela. La nueva ley que han aprobado ayer es que ni la contemplan. Es más, os contaba, grupo de profesores de secundaria, de primaria y de universidad han estado trabajando como locos por generar enmiendas que abran un espacio mucho más serio y mucho más estructurado para las artes. Y prácticamente no nos han hecho caso. Alguna reunión, algún encuentro, al final nada. Una ley educativa se resume a las tonterías de las lenguas, a si hay que hablar en español o hay que hablar en chino mandarín, y el colegio por allá. Eso sí, cuestionando la educación a las personas que necesitan educación especial, ¿no? Y no se ha contemplado y no se ha preguntado a ningún especialista en educación para hacer una ley así, como tampoco en las anteriores, ¿eh? O sea, que no critico a los que han sacado esta ley, critico a que nunca, y llevamos ya por la 8ª ley, creo, en democracia, en ninguna se han cuestionado principios educativos básicos. Nada más que yo de lo mío y mis tonterías y mis payasadas. Y por ejemplo, las artes y la filosofía, como decía antes, se ven reducidas en el sistema educativo. Porque no interesa, porque esto es dar potencia a las personas, darles habilidades. Interesa lo contrario, que la gente sea plana, que la gente coja alergia a la lectura, que se anestesie del conocimiento, que anestesie sus capacidades de conocer y de aprender. Y sean neutros, y sean lo más planitos posibles. Porque así son predecibles y son controlables. Y se saben sus movimientos. Este es el éxito de las redes sociales. Si las redes sociales nos dieran poder, no estarían permitidas. Están permitidas porque nos anulan, porque refuerzan el sistema de creencias. Y si no, indagar cómo funcionan, por ejemplo, los algoritmos de Netflix y HBO y todas las plataformas de series.
porque no a todas las personas nos ofrecen los mismos contenidos. El repositorio que yo os he mostrado con los libros es el mismo para todos. Netflix no. Netflix a mí me ofrece un contenido que no le ofrece, yo que sé, a Jorge, que es el último que he nombrado. Se entera de qué clics da él y qué clics doy yo. Por ejemplo. Y eso nos limita, porque al final estamos viendo lo que quieren que veamos, no lo que yo quiero ver. No interesa esto. ¿Te da cuenta? Y lo que hacemos es cuestionarnos qué quiero comunicar y, por tanto, qué medio uso para hacerlo, por qué canal me expreso. Si de algo estamos hablando en estos días es de aprender a comunicar de una manera mucho más extensa, mucho más grande, mucho más diversa, para enriquecer mi expresión. Porque eso me enriquece, me hace mucho más amplio y mucho más extenso y mucho más